Listo, pastor. Ok, hermanitas, bendiciones. Vamos a continuar con nuestro tema. Estamos trabajando, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. Y habíamos terminado la semana pasada diciendo que lo que preparó a David para Dios fue su actitud. Y hablábamos entonces que entender verdaderamente lo que significa que David tenía un corazón, que David era un varón conforme al corazón de Dios, ¿va? Es entender que eh, David fue elegido por Dios. David fue elegido por Dios, ¿va? Este, Dios siempre quiso que el pueblo entendiera que él era el rey para ellos, pero sin embargo, ¿va? Conocemos la historia como el pueblo demanda un rey, pues una persona común y corriente, ¿verdad? Y al Señor dice, advierte al pueblo lo que podía pasar, sin embargo, el pueblo se pone necio y este, pues el Señor manda a ungir a Saúl, pero, pero el plan del Señor siempre estuvo en David, ¿verdad? Bien, y yo les comentaba, les participaba el hecho de decir, es que Dios ya sabía el plan, sí, hermanos, Dios conoce el plan, pero Dios no lo diseñó con errores. Eso quiero que nos quede claro porque a veces cuando hablamos de Judas, cuando hablamos incluso David, que decimos, ¿a poco Dios no sabía que David iba a cometer adulterio, iba a fornicar, ¿verdad? Iba a mandar a matar a un hombre para que con una mujer? Este, Entendamos esto. El plan de Dios no es que David hiciera eso. Eso David lo comete en un momento de flaqueza, en un momento meramente humano, pero el plan de Dios no era que David hiciera eso. Como igual pudo haber sido que no era que Judas traicionara al Señor, pero sabíamos la participación que había de la naturaleza caída en los seres humanos que hacen que constantemente, ¿verdad? El Señor vaya teniendo misericordia y gracia con nosotros, ¿verdad? Para que eh, eh, tener esa oportunidad de reintegrarnos al plan perfecto de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué? Porque muchas veces se malentiende esta parte y creemos que eso nos da permiso de hacer cosas que a Dios no le agradan. Y decir, Dios sabía que yo era muy malo y que iba a seguir cometiendo fallas. No, Él sabe que su plan es perfecto y lo quiere poner por obra en nuestras vidas. Nosotros somos lo que lo tenemos que entender. Y hablamos la semana pasada el ejemplo de que yo le pido a Dios que me ayude a dejar la coca, ¿verdad? La Coca-Cola, cuando yo soy el que debo de dejarla. ¿Por qué? Porque entiendo su plan, entiendo lo que me quiere enseñar, entiendo lo que me quiere instruir, acepto su disciplina, me someto a su autoridad, ¿sí? Entonces, veamos la importancia de entender lo que realmente significa tener un corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí? Ya no es tratar de buscar las debilidades humanas para ajustar nuestras conductas, ¿verdad? Y tener un justificante, sino entender la naturaleza de Dios, comprender la naturaleza de Dios, vivir como Dios manda, esforzarnos por ser cada día más como Jesús, ¿sí? Eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces ya no buscamos las debilidades humanas, buscamos las fortalezas, ¿verdad? Que el Señor ahora nos permite tener en su perfecta voluntad a través, ¿verdad? De este, de nuestra relación con Él, de aceptarlo como nuestro único Señor y Salvador y permitir que Él manifieste su vida ahora en nosotros. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fijación o seguimos poniendo nuestra fijación en las debilidades humanas, pues vamos a encontrar muchas justificantes para decir, pues yo no estoy tan peor, ¿verdad? Yo no estoy tan peor. Miren, David, que era David, ¿y a poco Dios no sabía que David iba a fallar? Y aún así lo hizo rey. Entendámoslo, ¿sí? El Señor esperaba que David entendiera el plan completamente, ¿verdad? Y no haber cometido lo que cometió, ¿sí?
Y también tocábamos el ejemplo de Salomón la semana pasada, decir cómo el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Hizo tanta barbaridad. Y esa es la parte que medular del tema. No tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí? Pidió mucha sabiduría y a Dios le plació esa parte, ¿sí? Pensando el Señor que si usando bien esa sabiduría en la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues Salomón iba a terminar de conformar esa parte espiritual, ¿verdad? Que le hubiera dado verdaderamente la certeza y el poder para hacer uso de tanta sabiduría que pidió, pero no lo hizo y por eso fracasó en tantas circunstancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora imaginemos entonces, amados hermanos, si Salomón hubiese pedido un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? ¡Wow! ¿Verdad? Pero aún no lo entendía. Pero Dios dice, pediste algo que te va a ayudar a entenderlo, pediste sabiduría, pero la malgastó en cosas meramente superficiales. Y lo explica él en Eclesiastés, lo deja muy claro. Dice, ¿qué hice con tan regalo tan preciado que pedí y que tuve en mi poder? ¿Verdad? Si escudriñan bien Eclesiastés, Salomón se lamenta de no haber usado correctamente ese maravilloso don que fue otorgado por Dios por petición suya, ¿sí? Y ahora podemos entender cuando el Señor dice, te hace falta sabiduría, pídele a Dios, pero tienes que saber para qué te hace falta esa sabiduría. ¿Qué quieres lograr con esa sabiduría? ¿Cuál es el propósito de tener esa sabiduría? Y, y por eso pusimos la semana anterior el reto de preguntarnos quiénes somos realmente espiritualmente. O sea, espero que lo hayan experimentado, hayan hecho su tarea de leer el, el libro que pusimos de tarea, ¿verdad? Y hayan hecho esa parte de quién soy yo espiritualmente. Espiritualmente, ¿quién soy yo? ¿Sí? Pero dijimos la semana pasada que esto era una evaluación a corazón abierto, no a títulos expresados, ni a servicios proporcionados a la iglesia, ¿sí? Ni a reconocimientos humanos, decir, ay, no, es que tú oras muy bonito, es que Dios te usa grandemente, ay, es que cuando tú oras, la gente sana, ay, es que tú nada más dices amén y los demonios salen corriendo. No, dijimos que la evaluación que íbamos a hacer, quién éramos realmente espiritualmente, iba a ser a profundidad, a corazón abierto, delante de Dios. Yo, Doroteo Rivera Zarza, ¿quién soy espiritualmente? ¿Sí? Y les dije que más de uno íbamos a entrar en conflicto, íbamos a entrar en cuestiones que a lo mejor ni estamos resueltos a resolver porque nunca lo hemos pensado, amados hermanos. Es una realidad. Nunca nos hemos hecho esa pregunta, ni nos hubiera pasado por la mente. ¿Quién soy yo espiritualmente? ¿Sí? Y ya no hablemos la parte de que espiritualmente dónde estoy, ¿no? Es todavía un poco más complicado espiritualmente dónde estamos, ¿sí? Delante de Dios, ¿eh? No delante de la presión de los hombres. Acuérdense, Saúl y David. Saúl podía haber hecho ese análisis a la luz de los ojos de los hombres y no encontrar falla en él, ¿sí? Y lo vemos porque, ¿cómo le contesta Samuel? Espérate, pues, si he hecho todo bien, mira cuántas guerras he ganado, mira cuántos botines he logrado para tu Dios, ¿sí? Pero David hace esta evaluación a corazón abierto, ¿verdad? En base a la apreciación de Dios y lo escribe en el Salmo 51. Aleluya, amados hermanos. Y en el Salmo 39, Padre bendito, ¿sí? Samuel arrogante dice, pues ¿quién soy yo? Pues soy el rey, ¿verdad? Y espiritualmente, pues para eso tengo Samuel, y si no me sirve, pues llégale, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya esperaba que Samuel interactuara con Dios mientras Saúl, ¿verdad? Disfrutaba de las ganancias de esa interacción del sacerdote con Dios. Y el rey ya no quería saber nada ni tener nada que ver con Dios.
Ahí te lo encargo, Samuel. Tú hazte cargo de eso y yo gano las batallas, ¿verdad? Tú, bendíceme y yo gano acá, yo me rifo el físico y yo acabo a quien sea, ¿verdad? Así quería actuar Saúl. Entonces, imagínense esa evaluación en una apreciación, amados hermanos, de lo que pretendemos o queremos ser delante de los seres humanos. Realmente nunca le vamos a dar la seriedad de vida, amados hermanos, nunca le vamos a dar la formalidad necesaria para cuestionarnos o hacer esa pregunta a los ojos de Dios, ¿sí? Pero, pero David no, David se percata de ese, de eso y él hace una evaluación, ¿verdad? A la luz de lo que, de los ojos del Señor, de la apreciación de Dios, dice, ¿qué hice? ¿Verdad? ¿Qué hice? ¿Verdad? Y escribe el Salmo 39 y Salmo 51 y muchos salmos más y habla de su angustia en esta evaluación, ¿verdad? En otros tantos salmos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él hace una evaluación en base a la apreciación de lo que él recuerda, vuelve en sí, es para Dios. Y eso representa un corazón conforme al corazón del Señor, hermanos, ¿sí? Donde realmente este, trabajamos en que en ser esas personas que ahora transformados en el Señor, ¿verdad? Debemos de ser, ¿sí? Y es mucho más allá que un acto de conciencia, es realmente lo que ahora, ¿verdad? Este, deseamos ser, lo que ahora nos percibimos como hijos de Dios, ¿sí? Y veamos entonces cómo hay mucha diferencia en lo que realmente vivimos religiosamente a lo que verdaderamente debemos estar procesando en transformación de lo que ahora debemos ser como hijos de Dios. Espero no hacerlos pelotas, hermanos. Al final, como la semana pasada, si hay una pregunta que quieran que, para aclarar algún punto, la hacemos, hermanos. Pero, o sea, quiero que entendamos esa parte de entender quiénes somos ahora. Y por eso la importancia de saber principalmente quiénes somos espiritualmente hablando, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, vamos ahorita a continuar. Entonces hablábamos, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pecado de David y el pecado de Salomón? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? El testimonio que Dios mismo, ¿verdad? Eh, da a Salomón acerca de su padre, dice así, miren, Primera de Reyes 1:9. Perdón, Primera de Reyes 9, versículo 4. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Alguien apóyeme a leer, hermanos. 9:1-4. 9:4. ¿Cómo dice? Dice tu palabra. Y si tú anduvieses delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y de equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardado, mis estatutos y mis decretos. ¿Sí? ¿Cómo dice? Ahí se cortó un poco, hermanos. Y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos. Y el 5, Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. fíjense nada más, hermanos, ¿sí? La promesa que le está dando el Señor, pero dice,
le dice a Salomón, tú guardases, haces. Ahora me entienden esa parte de la ausencia de un corazón conforme al corazón de Dios en cualquier ministerio, en cualquier llamado. No hay hombre más sabio sobre la faz de la tierra, humanamente hablando, que Salomón. Don otorgado por Dios, pero sin el corazón correcto, vean lo que pasó. No hizo las cosas como su padre, a pesar de que Dios se lo anuncia. ¿Sí? Entonces, Dios habla esas palabras, ¿sí? Para darle a Salomón el reto de seguir a su padre, ¿sí? El reto de seguir a su padre, ¿verdad? Pero una vez establecido en el reino, ¿verdad? Salomón deja de hacer eso y no tan solo deja de seguir el ejemplo de su padre, deja de seguir a Dios, ¿sí? Y más adelante, Dios mismo usaría ahora el testimonio de vida de David para reprender a Salomón. Veámoslo, Primera de Reyes 11, del 1 al 4. ¿Sí? Déjeme ir también a la cita, permítanme. Primera de Reyes, dice del 1 al 4. ¿Cómo dice la palabra, hermanos? Amén. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Ya ven, hermanos? ¿Y la sabiduría? ¿Y la sabiduría? Hermanos, ningún fruto del Espíritu, ningún don o talento dado por Dios va a ejercer, sí, correctamente, sin un corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí? Sin un corazón conforme al corazón de Dios. Y ya borremos, a lo mejor no es el caso, hermanos, pero ahora ya borremos de nuestra mente esas preguntas de que ya poco Dios no sabía que Salomón iba a hacer eso. Sí lo sabía, pero esperaba que no lo hiciera, porque para eso fue instruido, para eso fue advertido, para eso fue dotado de sabiduría. Y así el ejemplo de muchos siervos del Señor. Y ahora veamos el ejemplo de Daniel, hermanos. ¿Qué dice el Señor respecto a Daniel? Dice que Daniel tenía un espíritu diferente, diferente, ¿sí? Y ahí la parte de, por eso, autoexaminarnos realmente quiénes somos espiritualmente. Podemos tener mucha letra, podemos tener mucho docto, podemos tener mucho instituto, amados hermanos, ¿verdad? Pero podemos estar vacíos espiritualmente. Por, eh, uh, por así decirlo, amados hermanos, posiblemente la palabra no sea correcta porque el espíritu no nos abandona, pero dice la palabra que sí se contrita, ¿verdad? Y sí se entristece, ¿sí? Y entonces a lo mejor lo que estamos haciendo sigue siendo movido por nuestras emociones, sigue siendo movido por la religión, sigue siendo movido por el fanatismo, sigue siendo movido por estratagemas de hombre y no verdaderamente por el Espíritu de Dios. Porque para eso, conforme estamos estudiando, se requiere un corazón conforme al corazón de Dios. Y si el enemigo te ha engañado de que no, eso nunca se va a conseguir, no, eso nunca se va a lograr, pues para empezar, hay una parte, ¿verdad?, que tenemos que analizar cómo es posible que estemos escuchando al enemigo, para empezar. Partimos de ahí. El Señor es muy claro, ¿verdad? El Señor es muy claro. Él lo advierte. Ni frío o frío o caliente, no tibio porque te vomitaré de mi boca, ¿sí? Y si tú estás de mi lado,
tienes que estar enemistado contra el mundo, tienes que estar enemistado con Satanás, tienes que estar enemistado con todo aquello que no me agrada, si estás conmigo. Pero, dice el Señor, si aún hay cuestiones de esas que te agradan, no puedes estar conmigo, vas a estar en enemistad conmigo. Pero Señor, he sentido tu poder, he sentido tu... Sí, sí, porque yo te lo... eso lo ganaste por gracia, eso lo ganaste por justificación, eso lo ganaste por redención. Y de eso te voy a llamar a cuentas cuando estés en mi presencia, de lo que hiciste o dejaste de hacer con lo que te di. ¿Sí? Y mucha gente, amados hermanos, se está cuidando de pecar porque piensan que el Señor nos va a pedir cuentas del pecado. No, no, nos va a pedir cuentas de lo que nos dio para vencer, para erradicar al pecado, para resistir a Satanás, para permanecer firmes en la lucha. De eso nos va a llamar a cuentas el Señor, porque dice que Él no traerá a memoria ningún pecado nuestro, ninguno, absolutamente ninguno. Sí, pero sí va a decir, hey, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Verdad? ¿Qué pasó, Salomón? Sí, te advertí, ¿verdad? Que para que tú pudieras usar todo este poder, ¿verdad? Tenías que andar como tu padre, en integridad de corazón, en integridad de corazón. Y entonces, ¿dónde queda todo lo que hizo David mal? Porque ya te lo estoy diciendo, el Señor nunca va a traer a memoria ningún pecado tuyo cuando comienzas a ser íntegro de corazón. Sí, y es lo que pide Salomón en 39, es lo que pide Salomón, perdón, es lo que pide David en el 39, es lo que pide en el 51. Sí, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento genuino. Y fíjense, estamos hablando en Primera de Reyes 9. El Señor le advirtió a Salomón cómo tenía que andar, cómo se tenía que hacer su mover. Pero dice la palabra que en cuanto se volvió rey, pasó por alto el ejemplo de su padre, pasó por alto el consejo de Dios. Sí, dice, porque su corazón no era perfecto con Jehová. Sí, porque su corazón no era como el corazón de su padre David. Ahora, ¿cuál es el reto que tenemos nosotros, amados hermanos? Mi corazón no tiene que ser ahora como el corazón de mi padre José Guadalupe Rivera Torres. Y pongan el nombre que ustedes gusten. Ahora mi corazón tiene que ser, ¿verdad? Perfecto, conforme al corazón de mi padre Dios. Pero el engaño del enemigo, no, no, hombre, no, no, pide mucho, no, no, pastor, ¿cómo cree? No, ni en 1000 años, no, ni eso, ni cuando venga Jesús, pues entonces no estamos preparados para irnos con Jesús. Y entonces tenemos que entender que lo que podamos en misericordia y gracia del Señor maniobrar, ¿verdad? En dones, talentos, ¿verdad? Virtudes, del Señor, ¿verdad? No nos va a ayudar, porque posiblemente nos pase como aquellos que se presentaron delante de Él, ¿verdad? En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, pues dice el Señor, pero no te conozco, no te conozco, porque no tuviste un corazón perfecto hacia mí, no tuviste un corazón perfecto como tu Padre Dios, ¿sí? Salomón tuvo problemas serios en su vida, y uno de ellos, relacionarse con más de 1000 mujeres, ¿sí? Que el Señor le dijo que no hiciera. Y Dios usa el testimonio de David, su padre, para reprenderle. Y como les decía, a ver, momento, ¿no es el mismo David que cometió adulterio con Betsabé? Luego mintió y luego planeó un asesinato deliberado. No inventes, amado hermano. Sí, pero David se había arrepentido. Se había arrepentido. Sí.
Y ahora demanda esa integridad de corazón para poder caminar en perfección delante de los ojos de Dios. Sí. Ahora, el Señor perdonó a David o pasó por alto el tema de David porque además se trató de una mujer. No, no, amado oyente. No existe esa diferencia cuando se trata del pecado. No existe la diferencia cuando se trata del pecado. Sí. El Señor no se conmovió de David porque nada más fue con una, y Salomón no pudo hacerlo porque fueron más de 1000 mujeres. No, no se trata de eso, amados hermanos. Sí. En cuestión del pecado no hay diferencia, hermanos. No hay pecado chico, pecado grande, pecado es pecado. Sí. Y el pecado sigue siendo hasta el día de hoy el gran denominador común entre los seres humanos. Pero nunca se va a tratar de asunto de cantidad ni del grado del pecado. Este, tú me tienes que perdonar la mentira porque la mentira no es tan grande como el adulterio que tú cometiste. No, mis hermanos, Dios no mide el pecado de esa manera. Sí. Entonces, no se trata, no es asunto de cantidad ni es de grado de pecado, porque tenemos que considerar que el pecado, sí, es parte de nuestra propia naturaleza caída. Y todos fuimos igualmente culpables delante de Dios. Todos fuimos hallados culpables. Y por eso Jesús dice, yo pago por ellos. Yo pago por ellos. Toda sentencia de cada uno de ellos, yo la pago. Y por eso somos redimidos. ¿Sí? No pueden salir desnudos después de lo que hicieron. Ahora yo les doy mis vestimentas y por eso somos justificados. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, vean la importancia entre el pecado de David y el pecado de Salomón. Sí, hay una gran diferencia. Pero repito, ¿va? La Biblia no menciona un dato destacado sobre algún pecado de Daniel, pero lo que sí menciona es que el Señor dice que Daniel tiene un espíritu diferente, un espíritu diferente. Sí. Y no podemos decir, es que Dios sabía que Daniel iba a ser íntegro toda su vida. No, sí. El Señor ya nos premió con su gracia y misericordia. Ahora nos corresponde a nosotros hacer uso de ello para santificarnos día con día, amados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdónme la expresión que voy a decir previa. Porque se supone que ahora nosotros debemos tener un espíritu diferente, que nos va a llevar a lograr tener un corazón conforme al corazón de Dios. De otra manera no, hermanos. De otra manera no. Aún hay mezquinidad entre los hermanos, aún hay envidias, aún hay chismerío, aún hay fraudes, aún, sí, pero todos servimos, pero todos oramos, pero todos ayunamos. Y queremos que Tizayuca sea ganada para el Señor, y queremos que Israel sea librada de la guerra, y queremos, cuando vamos a los pies del Señor, amados hermanos, con iniquidad entre nuestros hermanos, tenemos una conducta como la de Salomón, definitivamente no le agrada al Señor. Es increíble, amados hermanos, cómo con tal voluntad fue Jesús a la cruz y cómo nosotros nos cuesta trabajo acercarnos al trono de la gracia. Es increíble con cuánta voluntad Jesús caminó, ¿verdad? Hacia la cruz, y nosotros cómo nos cuesta acercarnos al trono de la gracia. Sí. Y perdónenme, hermanos, ya no son tiempos para decir el proceso, en eso estamos, y usted que nos está juzgando, pura condena con usted. No, el Señor nos está haciendo recapacitar que pensemos quiénes somos espiritualmente hablando. Sí, porque a Dios le interesa que lo sepas, porque a Dios le interesa que sepamos que sin un corazón conforme al de Él,
solamente somos símbolos resonantes, porque al final del día Él va a acercar a quien deba de ser ganado, Él va a acercar y va a sumar a su familia a quien Él haya escogido. La parte es nosotros que ya somos familia, cómo nos estamos comportando. Amada iglesia, si han de ser ganados 100 millones de almas para Cristo, así va a pasar, así va a suceder. No importa si tú ganaste una, Jesús va a ganar los 99 millones más, ¿sí? A través de quien Él use. Si tú has ganado 10, el Señor, si es 1 millón de almas que están destinadas para el Señor, para que Él ya ha escogido, Él va a ganar las 999.90 más, porque hasta el día de hoy, Él nunca ha perdido una batalla y no va a perder la batalla que libra por sus almas. Él no va a perder esa batalla. Entonces, aboquémonos a cuidar nuestro testimonio, aboquémonos a cuidar nuestro corazón. Por eso el Señor dice, hey, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de eso dependerá el destino de tu vida. ¡Wow! Yo sé que Reina Valera dice, porque de él emana la vida, pero otras versiones dicen, porque de eso dependerá el destino de tu vida. Obviamente habla de tu vida eterna. Sí. Amada iglesia, la iglesia está alertada ahorita que la Tercera Guerra Mundial, que la Cuarta Guerra Mundial, no importa cuántas guerras se vengan. Si hemos caminado en integridad con el Señor, somos más que vencedores. Porque no importa si es por un misil o porque pisaste una cáscara de plátano, cuando el Señor nos llame a su reino, estaremos en su presencia. Sí, sí, ¿verdad? Sí, andamos en integridad de corazón y en equidad, haciendo las cosas que nuestro Padre nos ha mandado y guardando sus estatutos. Es palabra de Dios, amada iglesia. Es palabra de Dios. Sí. Hay una porción de la escritura, creo que es en Juan o primera de Juan, no recuerdo bien, dice que el Señor no vino a traer paz, sino espada. Sí. Dirán, pastor, ¿qué tiene que ver con esto que estamos viendo? Escudriñalo, amada iglesia. Porque hoy por hoy, con todo lo que el Señor está mostrando, la iglesia debería ser diligente en lavar sus ropas, ordenar su vida, romper toda cuestión que el Señor en este momento nos muestre, no hemos hecho bien, cambiar nuestra actitud, porque ya lo vimos la semana pasada. Eso es lo que le dio a David la apertura con el Padre, actitud. Entonces, si hemos de orar, si hemos de ayunar, si hemos de clamar por Tizayuca, si hemos de clamar con Israel, con corazones limpios, ¿sí? Con un espíritu diferente, porque eso lo demanda el Señor. En la cena del Señor participamos mucho de esa lectura y dice el Señor, hey, si traes ofrenda, pero traes algo contra tu hermano, deja aquí tu ofrenda, ve y ponte a cuentas con tu hermano y después vienes y me presentas tu ofrenda, ¿sí? Y eso no se refiere a la cena del Señor cada mes, amado hermano. Eso se refiere día tras día, día tras día. Si hoy le ofreces oración al Señor, le estás ofreciendo ofrenda. Si hoy le ofreces alabanza al Señor, le estás ofreciendo ofrenda. ¿Cómo estamos espiritualmente? A Dios le interesa que lo sepamos. A Dios le interesa que nos ocupemos de ello. Dice, ocúpate de tu salvación mientras voy. Sí. Entonces, amados hermanos, todo pecado es igual de pecado. Sea adulterio, asesinato, hipocresía, murmuraciones u otro pecado. Sí. Porque tienes que entender que no era la medida del pecado lo que establecía la diferencia entre David y su hijo. No era la medida del pecado. Solo existe una posibilidad para explicar la relación única que David tenía con Dios.
y es la actitud de su corazón hacia Dios y su palabra. Ojo, amada iglesia. Solamente hay una palabra, hay una expresión que podemos utilizar para explicar la relación que tenía David con Dios. Su actitud de corazón hacia Dios y su palabra. ¿Sí? Porque mucha gente ama a Dios, pero no quiere la palabra. ¿Sí? No quiere la palabra. Mucha gente ama la palabra, pero no quiere a Jesús. No hay integridad en el corazón, hermanos. ¿Sí? Obviamente, esto no es excusa para el pecado de David y no quiere decir que Dios lo haya pasado por alto. ¿Sí? Solamente el Señor nos está enseñando que a pesar de su pecado, David no se desvió de su amor a Dios ni el amor por la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir, amada iglesia. ¿Sí? David tiene una relación de amor hacia Dios que no podía romperse ni aún por su terrible pecado. ¿Sí? David pecó y lo reconoció y encaró las consecuencias, pero sobre todo continuó siguiendo a Dios. Salomón también pecó, pero permitió que sus muchas mujeres apartaran su corazón de Dios. Hoy, ¿cuántas circunstancias de tu vida tienen tu corazón, te están tratando de apartar tu corazón del corazón de Dios? Sí. Y por eso David escribe un libro en el Antiguo Testamento, amados hermanos, que trata de cómo conocer a Dios. Los salmos. Sí. Su actitud de corazón hizo que David fuese diferente. Y no hay lugar mejor en las escrituras para ver esa actitud hacia la palabra del Señor que el Salmo 119, que es el que tenemos de tarea. Sí. Dios les bendice, amados hermanos. Dios les guarde. Gracias por tomarse el tiempo, ¿verdad? Para este pequeño devocional. Espero siga siendo de edificación para tu vida y no dejemos de pensar en esa tarea que nos dejó el Señor desde la semana pasada. ¿Quién eres espiritualmente? A Dios le interesa y a nosotros nos debería interesar también saberlo. Sí. Dios les guarde y si Dios lo permite, nos vemos el fin de semana, amados hermanos. Y quiero por favor pedirle a mi hermana Diana si nos despide en oración. Dispénseme que tuve mi cámara apagada, pero el internet me está fallando y para no haber tenido ahí interrupciones. Por favor, hermana. Sí, Padre, te damos, Señor, muchas gracias por esta palabra que nos estás dando, Señor, que sirva para ayudarnos, instruirnos, Señor, llevarla a cabo, Padre. Hay mucho que hacer, Señor, y seguir trabajando en ti es lo que deseamos, Padre. Te pido seas tú con nosotros. Gracias por la vida del pastor, porque nos sigue enseñando, nos sigue instruyendo. Gracias por mis hermanos, Padre. Te pido seas tú con ellos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermano. Yo les guardo un abrazo. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, bendiciones a todos. Gracias.